Muchas gracias, presidente. Señor ministro, señorías, en varias ocasiones el Grupo Socialista ha traído a esta Cámara propuestas para modificar, mejorar la eficacia de la agencia tributaria. Han sido iniciativas que pretendían valorizar la deteriorada imagen a la que usted ha llevado a la agencia, más allá de la propaganda y datos con los que nos tratan de confundir. Lo reflejan las últimas encuestas del CIS, a las que deberían de hacer caso, en las que el 89% de los españoles manifiestan no confiar en ella y creen que el fraude fiscal ha aumentado en estos años. Un breve relato. En esta legislatura se han producido más de 400 ceses y dimisiones en la agencia, que ha cambiado 3 veces de dirección en 3 años. Bajo su mandato, 3 en 3 años. El que estaba, que cesaron, la siguiente y la siguiente, claro. Bajo su mandato se ha descabezado por 2 veces la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y las 2 por escandalosas presiones políticas para rebajar sanciones a grandes empresas. Tanto la Asociación de Inspectores como la de Técnicos han denunciado reiteradamente la politización de la agencia, la pérdida de efectivo, casi 4.000, la convocatoria de concursos a medida para dejar colocados a amiguetes y afines, hasta el punto que recientemente la Audiencia Nacional les ha tumbado un concurso acusándoles de desviación de poder. Solo por esto habría motivos suficientes para exigir responsabilidades políticas, pero los últimos hechos conocidos, como la utilización de la agencia para ayudar al Partido Popular con obstrucciones y polémicos informes, como hemos escuchado, y el más reciente aún, de su delegada en Castilla y León, tratando de ocultar un informe que ponía al descubierto el cobro de escandalosas comisiones por altos cargos de su partido en esa comunidad, hacen que las responsabilidades puedan pasar a otros ámbitos judiciales. Cuando esto llegue, el señor Montoro igual se lo toma más en serio. En lo que ha estado poco fino, reconózcalo, es en el nombramiento de directores. Dimitió la que le recomendó su amigo y antiguo jefe, el señor Rato, del que fue jefa de gabinete. Sí, la que tras esa memorable rueda de prensa dijo: no sé ni lo que he dicho. Podrán decir cualquier burrada cuando pensó que no había micrófono. O el actual señor Menéndez, hermano de su asesor, que nos deleitó con esa chusca frase de repera patatera en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, alardeando de lo mucho que sabía y amenazando a los diputados con «hay de todo, de todo, de todo». Vaya fichajes, señor Montoro. Claro que en esto de frasecitas, alardeos y amenazas a usted no llega nadie, señor ministro. Recuerda, la lista Falciani es solo el aperitivo de lo que yo sé. España es el ejemplo del mundo, por decir solo las más recientes, o sus promesas de publicaremos la lista de defraudadores en diciembre del 2012, como ha dicho, o aprobaremos un estatuto de la agencia tributaria negociado con todos en febrero del 2014, y no digamos nada de sus amenazas directas a todo aquel que manifestaba críticas contra usted, ya fuesen actores, medios de comunicación o periodistas, diputados, opositores políticos, etc. Amenazas para uno y amnistías para otro. Hay esa amnistía, señor Montoro. Nos decía antes que por qué no la habíamos hecho nosotros. Muy sencillamente, porque las condiciones en que se hizo esa amnistía, ningún gobierno decente la hubiese aprobado. Por ella se le recordará y aparecerá en los textos de enseñanza como algo que no debe hacerse, y si se hace, al menos de forma que no sea tan chapucera jurídicamente, tan ineficaz económicamente y tan injusta socialmente. Y mire que lo denunciamos y avisamos todos los grupos, todos. No entendíamos cómo se empecinaban en seguir adelante con ella. Ahora lo vamos entendiendo, cuando se van conociendo los beneficiados por la misma. Y no presuma de que se han aflorado más de 120.000 euros, porque usted sabe que no era obligatorio traerlos a España y la mayoría de esos están en SICAP cotizando al 1%. Claro que este final está siendo apoteósico. Desde que supimos que Bárcenas estaba allí, en esa amnistía, hasta el 17 de febrero, en que su director, Treméndez lo llaman, soltó en la comparecencia parlamentaria la bomba de que tenía una lista de 705, ahora 715 amnistiados relevantes por ser cargos públicos, funcionarios, familiares y posibles blancadores. Todo ha sido una cadena de despropósitos y lo que queda. Pero sobre todo esto ya se ha hablado lo suficiente, y el Grupo Socialista, con esta interpelación,
pretende, una vez más, mejorar la imagen y la eficacia recaudatoria de la Agencia Especial de la Administración Tributaria. Y queremos hacer un llamamiento al sentido de Estado, o al menos al sentido común que le pueda quedar al Gobierno y al Grupo Popular. Unos datos. España está a la cabeza, como todos sabemos, de economía surgida, fraude y elusión fiscal. El 23% de nuestro PIB está en la opacidad fiscal y más de 70.000 millones de euros de pérdidas para la hacienda pública que se podrían recaudar. En 2014 los españoles, usted alardea de ello, pagamos más impuestos que nunca. Los ingresos tributarios fueron 175.000 millones en IRPF indirectos, casi lo mismo que en el 2007. Es verdad, solo que hay 3 millones menos de cotizantes y declarantes de IRPF, de trabajadores en definitiva, y hay 100.000 millones menos de bases sujetas a IVA. Es decir, se saca más dinero, hay más ingresos, pero hay un 15% menos de base imponible que en aquel año. La aplicación, todos lo entienden, ¿no? Ha subido muchísimo la presión fiscal. Los que pagan, pagan más que lo hacían entonces. El reciente informe de este mismo mes del Tribunal de Cuentas de los ejercicios 2012 y 2013 de la Agencia Tributaria señala que solo se ingresaron el 36% del total pendiente y la deuda creció casi el 10%, alcanzando a finales del 2013 los 50.224 millones de euros que hay pendiente de cobrar en la agencia tributaria, encontrándose la cuarta parte del mismo en riesgo de impago. Se señalan en este informe 3 cuestiones. Primero, el inaceptable aumento de la gestión de cobro. Segundo, la alta litigiosidad. 10.600 millones, la mitad son anulados por los tribunales. Y tercero, la escasa capacidad y eficacia recaudatoria de la agencia. Apenas se cobra el 17% de la deuda ejecutiva y en 2013 el 60% de la deuda cancelada fue sin ingresos para la hacienda pública por anulaciones, incobrables, prescripciones, etc. Denuncia el Tribunal de Cuentas que no se han cumplido las recomendaciones de su última auditoría de reducir la discrecionalidad en la adscripción de expedientes y de grandes contribuyentes, sino que se han incrementado con las consiguientes dimisiones y ceses que hemos hablado anteriormente. Tampoco se cumplió, según el Tribunal de Cuentas, la recomendación de modificar las aplicaciones informáticas. Todos estos datos, señorías, deberían hacerle reflexionar y cambiar de actitud. Señor Montoro, sabemos, usted también lo sabe, que ya está amortizado como ministro. También sabemos que no va a dimitir, como debiera. Por tanto, voy a evitar pedirle la dimisión. Pero todavía está a tiempo de prestar un servicio al país y también a su partido si en estos meses propicia un grupo de trabajo que negocie con urgencia un profundo cambio en la agencia, que contemple la aprobación de un estatuto que garantice la independencia y el nombramiento de su director por una mayoría parlamentaria cualificada y, al mismo tiempo, la aprobación de un plan de choque que le asigne los medios materiales y humanos necesarios para ponerla en la media de los países de la Unión Europea. Sabe que estamos con los recursos por 1.000 habitantes, 1/3 de Alemania y la mitad que en Francia. Paralelamente, y también con urgencia y consenso, deben acometerse los cambios legislativos precisos para que se puedan conocer los datos fiscales de todos los defraudadores, sean quienes sean, investigándose la procedencia de los fondos amnistiados y elevar a la Fiscalía aquellos titulares cuyos fondos puedan provenir de actividades ilícitas. Esto no solo es posible, señor ministro, sino que es absolutamente necesario por higiene democrática. Si queremos recuperar la confianza de los ciudadanos. Igualmente, se debe aprovechar el trámite parlamentario de la Ley General Tributaria, que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados, para introducir los cambios legales precisos para, por ejemplo, se pueda penalizar el enriquecimiento injustificado y se contemplen medidas efectivas en la lucha contra el fraude de los grandes patrimonios y empresas. Noticias como que al Banco de Santander se le han devuelto por Hacienda 315 millones del impuesto de sociedades de 2014. O datos como que las grandes empresas tributan muy por debajo de las pymes. Si tributasen a la media de lo que hacen las pymes, las grandes empresas, habría 8.200 millones más
de ingresos en la hacienda pública son poco ejemplarizantes. Por no hablar de ese club de los que yo denomino hispanos-suizos, doble nacionalidad, patriotas en Suiza y beneficiarios en España, Rato, Bárcenas, Naseiro, Sanchís, Granados, Correa, Crespo. ¿Les suena, verdad? Algunos de ellos se han sentado en estos escaños. Señorías, decía Einstein que dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única. Por ello debemos actuar y debemos hacerlo rápido. Si no lo hacemos es que no estamos entendiendo nada de lo que está pasando en este país. Nada de nada, señor Montoro. A estas alturas de la película tengo realmente poca confianza en que rectifique. Solo le pido que no insulte nuestra inteligencia y la de los ciudadanos españoles con la retórica a la que nos tiene acostumbrados, con esos recursos como, por ejemplo, escudarse detrás de los funcionarios. Pues claro que son ejemplares, por supuesto que son ejemplares los funcionarios, pero unos más que otros. ¿O acaso es igual el comportamiento del inspector de Valladolid, que descubre el pelotazo de 47 millones de euros que beneficia a altos cargos del PP en Castilla y León y eleva el informe a su superior, que es la delegada, y ésta lo mete en un cajón intentando demorarlo y no sacarlo sin enviarlo a SEPLAS o a la Fiscalía? Claro que no, no son iguales, por supuesto que no. Los dos son funcionarios, pero no son ni parecidos. Tampoco nos venga con eso de que los mejores datos de la historia, toda esa parafernalia para decir lo magníficos que somos, tanto en la recaudación por el fraude, como usted ha dicho recientemente, pero ocultaba que en el 2013 había bajado mucho con respecto al 2012, con lo cual el porcentaje de subida evidentemente tenía que ser mayor. Y tampoco nos decía que las denuncias por delito fiscal cayeron un 42% en el ejercicio pasado, o que aumentaron las del SEPLAC en un 51%, aunque apenas lleguen ya a los juzgados como consecuencia de la ventajosa modificación del Código Penal que ustedes hicieron a finales del 2012 y que imposibilita ya prácticamente que ningún defraudador, por mucho que haya defraudado, termine en la cárcel si antes paga, incluso después de estar imputado. Y no intente, señor Montoro, haciendo del vicio virtud, decirnos que los últimos hechos demuestran la neutralidad y la voluntad del Gobierno, porque nos puede dar la risa. En menudo jardín se han metido, solitos. Yo no digo que sea una conspiración para ustedes, pero vaya navajeo al que estamos asistiendo. Por ello, señor Montoro, medalla las precisa. Espero que ya no repita eso de que en su anterior etapa salvaron a España, el milagro Aznar y su gran artífice. ¿Recuerda? ¿Recuerda quién era? Sí, estuvo en la presentación de ese libro, muy sonriente, ese libro que decía Rodrigo Rato, el gran artífice. Aunque ahora, como San Pedro, lo niegue. La suerte está echada, señorías, señor ministro. Ya no es tiempo de escudarse en la herencia recibida, y hoy escuchaba aquí, atónito, al señor presidente del Gobierno leer unas cuartillas, cosa que usted critica constantemente, y que yo le recomendaría que leyese usted, como lo hacen el resto de los ministros o la mayoría de los miembros del Grupo Popular. Nos evitaría, y a usted le evitaría, tener que decir algunas cosas que dice que la verdad son poco presentables. Por lo tanto, lea un poquito más aquí en la tribuna. Pero escuchar atónito cómo se ponía medallas que todo el mundo sabe, y ahí están las encuestas, que los ciudadanos no atribuyen, porque no son suyas del Gobierno, sino que son de decisiones que se toman en otro ámbito. Voy terminando anunciando que presentaremos al próximo Pleno una moción que irá en estos términos expresados, y reitero el ofrecimiento al resto de los grupos al diálogo, porque le debemos esto a los ciudadanos que asisten escandalizados y atónitos a los hechos de las últimas semanas, que además coinciden con las campañas del IRPF, en la que 19 millones de contribuyentes, patriotas españoles, cumpliremos con Hacienda con la sensación, como decía Iñaki Gabilondo, pongo comillas, este país se divide en dos grupos. En uno, los listos beneficiados por este Gobierno, que no pagan o pagan poco. En el otro estamos el resto, los que siempre pagan, los imbéciles. Cierro comillas. Creo sinceramente que la inmensa mayoría de los que estamos aquí, de todos, cumplimos fiscalmente. Pero ahora sabemos, al igual que el resto de los contribuyentes, que usted conoce
la lista de los listos. Y deseamos saber quiénes son. Y este es el problema, señor Montoro, en el que se han metido ustedes solitos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, nada de nada. No me ha contestado a ninguno de los ofrecimientos que le ha hecho. Ya advertía yo que no lo iba a hacer, ni nuevo director por mayoría parlamentaria, ni estatuto, ni más medios, nada de nada, que era el objetivo de la enmienda. Insisten ustedes en la herencia, en la crisis, en los gobiernos anteriores, escudándose en ello. Mire, ya no es tiempo de escudarse en los gobiernos anteriores y en la herencia recibida. Ya cumplieron y pasaron por las urnas los gobiernos anteriores y se sometieron a ellas. Ahora es su tiempo. Casi 4 años de gobierno. Son ustedes los que tienen que presentarse ante los ciudadanos y responder por su gestión. Y, hombre, ya está bien la broma del crecimiento. Todos sabemos, pero si el problema es que su autismo, usted decía antes que estaban muy por encima, usted y el gobierno, pero están en la nube. Pisen un poco, bajen, léanse sus encuestas del CID, que es suyo. Léanse las encuestas de lo que piensan los ciudadanos. Los ciudadanos piensan que la gente está manipulada. Y los ciudadanos piensan que hay más fraude. Y los ciudadanos piensan que la recuperación económica se ha hecho a pesar de su gobierno. Draghi ha hecho más por la recuperación económica que todo el gobierno junto, señor. Y eso usted lo sabe. Y si no, se lo pregunta al señor Guindo. Pues claro, parece que la historia comenzó a primeros del 2013. No, su gobierno comenzó a primeros del 2012. Y fue en el 2012 donde la prima de riesgo se puso estratosférica por culpa de los errores de su gobierno. Usted retrasando la aprobación de los presupuestos de 2012 hasta que pasaran las elecciones andaluzas, que no le valió para nada. La crisis de Bankia, eso fue lo que hizo subir la prima de riesgo hasta ese nivel. Y fue en julio cuando Draghi dijo, haremos lo que haga falta para que esto se resuelva, y comenzó a resolverse. Pero le voy a decir una cosa, ¿por qué no hemos votado sus propuestas? Porque sus reformas no han sido reformas para beneficiar al país, han sido reformas para beneficiar a unos pocos y perjudicar a la inmensa mayoría de los españoles. Ustedes han basado el crecimiento en la desigualdad y van a dejar un país mucho más desigual, muchísimo más desigual que lo encontraron. Y eso hará lo que ustedes pasen por ser y haber sido un mal gobierno para los españoles. Por eso no le votamos su reforma. Y por eso nos hemos comprometido con el resto de los grupos parlamentarios a anular algunas de las que han hecho, empezando por la reforma laboral, porque se está viendo sus efectos. Se está viendo sus efectos ahora mismo. Claro, se ha permitido nombrar a la dirección del grupo, a nuestro grupo. Hombre, yo le diría que en su grupo hay algunas bajas también, ¿eh? Alguien que incluso nos daba lecciones y que está en la cárcel ahora mismo. Con lo cual, vamos no intente hacer esa gracieta con nuestro grupo. Sin embargo, en nuestro grupo había una senadora, Elena Diegue, que dimitió porque tenía un suplicatorio que se lo aprobamos y ha sido absuelta. ¿Y ahora qué, señor Montoro? Esa senadora del Partido Socialista tuvo la decencia de dimitir sin estar acusada por un tema muy menor de cuando fue alcaldesa y ahora está. Y su senador nos daba lecciones de ética y de moral aquí desde esta tribuna y ahora está en la cárcel. Esa es la diferencia también entre nosotros. Mire, usted dice que denuncia, usted no ha denunciado a nadie, usted ha denunciado. Que denuncia a los defraudadores, pues claro que debe denunciarlos, pero a todos, no a los que se meten con usted, a todos los defraudadores es a quien debe de denunciar. Señor Montoro, van como pollo sin cabeza en este final de legislatura. El sálvese quien pueda parece que se ha instalado en el gobierno y en el partido. Y estamos viendo estos espectáculos en los últimos tiempos. Ese gobierno tan glorioso del que usted tanto alardea, al que perteneció, mire cuántos tienen ya la cruz de que están investigados o en otros sitios peores. Claro, no comparecen tampoco, y sin embargo exigían en el caso Pujol la comparecencia y la comisión de investigación. Los últimos casos de Trillo, Pujalte, despacho de equipo económico, etcétera, dan la sensación de un revuelto de amistades, negocios privados y cargos públicos, cobros sin justificar y enriquecimiento injustificado que les persiguen, aunque lo nieguen. Lo niegan, pero pasan equipos enteros de la Administración donde tienen que hacer las normas
a asesorar a los que no quieren cumplirlas. Muy raro todo eso, señor Montoro. ¿Cuántos clientes de esos despachos profesionales están en la amnistía fiscal? Mire, si no nos hace caso, evidentemente, a nosotros, no nos ha hecho nunca, haga caso a lo que dicen los ciudadanos, que están en las encuestas. Hágales caso. Y le lo vuelvo a repetir, intenten esto que queda, por lo menos mejorar una cosa muy concreta de su ministerio, la agencia tributaria. Muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra el